Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a lo que es el Instituto Tomás Pascual, a la Academia de Farmacia y al Colegio de Farmacéuticos el que nos hayan invitado. Y yo voy a hablar pues de las medidas higiénico-sanitarias para el cuidado de la piel, es decir, una serie de medidas que son generales, ¿vale? Bueno, en principio, pues bueno, la piel es el órgano más extenso del ser humano y está formado por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y además están dentro de las capas de la piel están los anejos cutáneos, que son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo y las uñas. Bueno, esto es una imagen, digamos, de las capas de la piel. Tenemos lo que es la epidermis con la capa basal. Aquí habría algún melanocito, por aquí podríamos ver quizá alguna célula Langerhans, que son células del sistema inmune. Luego tenemos capa más superficial de la epidermis, pero vamos a pasar otra vez atrás. Luego tenemos lo que es la dermis, la que tenemos una serie de... Tenemos vasos, tenemos nervios y tenemos también pues una serie de receptores. Y luego ya la capa más profunda, que es la hipodermis, que es grasa, vasos sanguíneos y nervios. Bueno, la epidermis es la capa más superficial de la piel, es la primera barrera de protección que tiene el organismo y es un epitelio estratificado formado por células epiteliales que están distribuidos en capas y que las capas superficiales pierden el núcleo y se cornifican. La dermis es la capa que está por debajo de la hipodermis, de la epidermis, y está formada por un tejido conjuntivo laso, donde existe un complejo entramado vascular y una abundante red nerviosa, con receptores sensoriales que ya he comentado para el frío, el calor, la presión y el tacto. Y luego la capa más profunda es la hipodermis, que también se llama tejido celular subcutáneo. Está formada por lóbulos de tejido graso limitados por tabiques de tejido conectivo y está surcada por vasos sanguíneos y nervios. Podemos decir que hay varios tipos de piel. Una piel normal o eudérmica, que es aquella piel que no presenta alteraciones en su estructura ni en su composición, que es una piel equilibrada, que no hay ni un exceso ni de grasa ni humedad. Presenta un aspecto firme, de coloración uniforme, elástica, suave al tacto, y que para su limpieza solamente necesitamos un cosmético limpiador junto a un producto tonificante. La piel seca tiene una menor cantidad de lípidos, lo que la hace menos resistente a agentes externos, como puede ser el agua o el frío. Esta piel hay que limpiarla una vez al día con una crema o una emulsión limpiadora que tenga un pH ácido y con un alto porcentaje en grasa y sustancias hidratantes, para posteriormente poder aplicar un producto emoliente para mantener esa hidratación. Y por último, la piel grasa, que es una piel que tiene mayor producción de grasa por las glándulas sebáceas. Generalmente suele ser en zona de nariz, frente y mentón. La piel tiene una textura gruesa, irregular, con poros dilatados y que se visualiza brillante por ese exceso de grasa. Suele soportar bien los cambios ambientales y es recomendable limpiarla 2 veces al día con jabones y emulsiones limpiadoras bajas en grasas y con un elevado poder detergente. Existen unos principios básicos para mantener una piel sana. Por un lado es mantener una buena limpieza, tonificación e hidratación de la misma. Por otro, evitar el sobrepeso y el adelgazamiento excesivo. Para ello, pues mantener una alimentación equilibrada, un ejercicio físico acorde a la edad y las características del paciente. También evitar una exposición solar excesiva y mantener una actitud mental positiva. Vamos a hablar primero pues, de lo que es, digamos, de la alimentación. Para mantener una piel sana y equilibrada, pues eso, ayuda pues, mantener una dieta. Pues, tanto el exceso de peso como las dietas hipocalóricas y desequilibradas pueden provocar una piel envejecida, frágil, sin brillo y seca. Aquí tenemos la pirámide de la alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en la que hay una serie de escalones. El primer escalón son los cereales, las patatas, la pasta. Casi a la par estarían lo que es frutas y verduras y el aceite de oliva como fuente de grasa. Un poquito más arriba estarían los lácteos, la leche, yogures, queso.
Luego, alimentos ricos en proteínas tendríamos pescados, huevos, legumbres y sobre todo, y luego también en carne, pero para eso es mucho más sana lo que es la carne de aves de corral. Habría que evitar, digamos, lo que son las carnes pues, de animales, pues sobre todo por lo que es el aumento de ácidos grasos saturados. Y luego ya en lo que es en la cima, pues tenemos ya todo lo que es la bollería y chucherías, ¿vale? Las características de la dieta mediterránea pues se basa en el consumo abundante y variable de frutas frescas, hortalizas, verduras, cereales, frutos secos, usar el aceite de oliva como fuente principal de grasa. Existe un consumo diario de leche y productos lácteos en cantidad moderada y un consumo moderado de pescados, ave de corral y huevos. También hay un bajo consumo de carnes rojas y grasas sólidas como la mantequilla y la margarina, y en vez de la sal se recomienda el uso frecuente de hierbas aromáticas y especies pues, para condimentarla. El grupo de las cereales, patatas y pastas son la base de una alimentación equilibrada y son alimentos ricos en fibra, vitaminas, sobre todo del grupo B y la vitamina C, minerales, glúcidos complejos como puede ser el almidón y antioxidantes. Las verduras y hortalizas, la cocción hace que pierdan parte de las vitaminas que contienen, por lo que se recomiendan que se consuman frescas, ¿vale? Son alimentos ricos en vitaminas del grupo A, C, E, vitamina K y ácido fólico, minerales como el potasio, magnesio, hierro y sodio, aunque aquí el hierro se absorbe muchísimo peor que el hierro de las carnes, ¿vale? También son ricos en fibras, antioxidantes y en agua. Las frutas, pues son alimentos ricos en azúcares como glucosa, fructosa o sacarosa, también en vitaminas como la vitamina A, la C, ácido fólico, minerales como el potasio o el magnesio, antioxidantes, fibra y agua. Frutos secos son también alimentos ricos en proteínas, ácidos grasos insaturados y fibra, pero la desventaja que tiene es que son alimentos muy energéticos, con lo que hay que ingerirlos en cantidades moderadas. Los lácteos se recomiendan en forma de productos semidesnatados o desnatados para evitar el alto contenido en ácidos grasos saturados que contienen, y son la principal fuente de calcio en la alimentación. Aparte del calcio, son ricos en potasio, en proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D y B12, lactosa y grasas. Las carnes son ricas en minerales, yodo, potasio, zinc, fósforo, hierro, y es la fuente más importante de hierro en la dieta. Y eso es debido por su alta absorción respecto al procedente de huevos, verduras y hortalizas. También es una fuente importante de vitaminas del grupo B. Y hay que tener en cuenta que en vegetarianos estrictos puede haber un déficit carencial por déficit de vitamina B12. Son alimentos que aportan proteínas de alto valor biológico, pero por su alto aporte de grasas saturadas, colesterol y sodio, hay que consumirlas de una forma moderada. Por eso las carnes más recomendables son las procedentes de ave de corral, como el pollo, el pavo o el conejo. Los huevos tienen un bajo valor calórico y son alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico. También son ricas en vitaminas y en minerales. Y los pescados son ricos en proteínas, ácidos grasos omega 3, vitaminas A y D y minerales como el yodo, el calcio, el magnesio y el fósforo. Y luego las legumbres es un alimento bastante completo porque tiene carbohidratos complejos, proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales y fibra. Bueno, a continuación voy a hablar un poco de lo que es la piel y la práctica deportiva. La práctica deportiva, por un lado, tiene efectos beneficiosos. Mejora el funcionamiento de órganos vitales, como puede ser el pulmón, el corazón, aumenta las defensas, elimina toxinas, mejora el tono muscular y ayuda a mantener una piel más limpia y sana. Pero también puede existir una serie de efectos adversos si no se mantienen una serie de medidas preventivas. Pueden provocarse infecciones dermatológicas, hongos, virus, como pueden ser verrugas o herpes, bacterianas como impétigo, puede existir una deshidratación cutánea, irritación y procesos alérgicos,
pérdida del manto hidrolipídico protector, durezas y callosidades, y en el pelo, pues un pelo reseco, sin brillo y frágil. Una serie de recomendaciones que se deben dar para cuando una persona practica deporte es protegerse de las inclemencias climatológicas como el frío, el calor, la lluvia y el viento. También protegerse de las radiaciones solares. Para eso habría que utilizar una ropa adecuada y un protector solar en las zonas que quedan expuestas. Usar una ropa que permita la transpiración, utilizar un calzado adecuado y que no produzca rozaduras, lubricar zonas sometidas a fricción, como axilas, ingles y pezones, porque entre la fricción y el sudor pueden producir irritación, y luego hidratarse durante y tras la actividad física. ¿Vale? Aparte, una vez realizada la actividad física, quitarse la ropa sudada lo antes posible y ducharse con un jabón que respete el pH fisiológico de la piel. Usar un calzado en duchas e instalaciones deportivas para evitar el contagio por hongos, un pie de atleta. No compartir toallas ni productos de higiene personal. Secarse muy bien tras la ducha, sobre todo en la zona de pliegues. Y hidratar bien la piel, pues tras la ducha, para, digamos, un poco la hidratación que se ha perdido, recuperarla. Por otro lado, tenemos la piel y la exposición al sol. Una breve introducción es que las radiaciones solares son la principal causa de cáncer de piel y que la exposición solar acumulada a lo largo de la vida contribuye al desarrollo de cáncer cutáneo y que la mayor parte de esa exposición solar se recibe durante los primeros 18 años de edad. Eso es pues porque los niños y adolescentes tienen mayor actividades al aire libre, piscinas, playa. Entonces, y aparte de eso, la protección de la piel en niños es muchísimo menor que la de una persona adulta. Existen varios tipos de radiaciones solares. El espectro solar que alcanza la superficie terrestre comprende radiaciones infrarrojas en un 50%, la luz visible en un 40% y las radiaciones ultravioletas en un 10%, ya que una gran parte de ellas son reflejadas por la capa de ozono. La radiación infrarroja suele llegar hasta la hipodermis y lo que provoca es calor, lo que a su vez provoca una vasodilatación de la piel. ¿Vale? La radiación visible no penetra la piel y es la que, al estimular los receptores de la retina, nos permite percibir los colores. La radiación ultravioleta comprende varias longitudes de onda, entre los 100 y los 400, y lo que hace que se divida en ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. La ultravioleta A atraviesa la dermis y es la responsable del bronceado y la mayor parte de los efectos adversos a corto y a largo plazo, como el envejecimiento, la inmunosupresión, la fotosensibilidad, el melanoma y las cataratas. Se piensa que una de las causas del melanoma es la radiación, las quemaduras solares que han tenido una persona, sobre todo en la infancia. Luego, los rayos ultravioletas B penetran en la dermis, estimulando directamente los melanocitos y son la causa principal del eritema y las quemaduras solares a corto plazo. Y también pueden provocar cáncer de piel, aunque sobre todo epiteliomas vasocelulares y espinocelulares. Eso a largo plazo. Luego, los rayos ultravioleta C tenemos la ventaja que son retenidos por la capa de ozono, porque serían los más agresivos. Aquí hay una pequeña gráfica, un poco lo que es el espectro, donde tenemos los ultravioletas C, ultravioletas B, dependiendo un poco de la longitud de onda, luz visible y lo que es la franja infrarroja. Existe una serie de efectos de la radiación solar sobre el organismo. Por una parte, hay unos efectos beneficiosos, como puede ser la síntesis de vitamina D. Mejora el estado de ánimo por una síntesis de neurotransmisores a nivel cerebral y favorece la circulación sanguínea. Pero también existen unos efectos adversos que pueden ser inmediatos, como el golpe de calor, las quemaduras o irritaciones solares y las alergias fotoinducidas. Los efectos adversos retardados son el fotoenvejecimiento, el cáncer cutáneo, epiteliomas vasocelulares, espinocelulares, melanomas, lesiones actínicas como las queratosis actínicas, que son
lesiones precancerosas o léntigos solares. Y también a nivel del ojo, que no tiene la protección de los melanocitos como la piel, se pueden producir cataratas. Existe una serie de factores que condicionan los efectos de la radiación solar en el organismo. Por una parte, factores extrínsecos, es decir, la radiación solar está condicionada pues, por la época del año, es más intensa en verano y menor en invierno, eso en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es al revés. La latitud geográfica, existe mayor radiación según nos vayamos acercando al ecuador. La hora del día influye sobre todo en el ángulo de irradiación, ya que al mediodía es perpendicular. La altitud, al haber menor trayectoria a recorrer a través de la atmósfera de la radiación, pues la intensidad aumenta aproximadamente un 10% cada 1000 metros de altura, aunque bueno, en algunos artículos te pone un 6-8% y en otros incluso un 20%. Y luego, por otro lado, tenemos la superficie, ya que puede provocar pues, una reflexión de la radiación, hasta un 80% en la nieve y en la arena de la playa un 15%. Las condiciones climatológicas también pueden influir. Hay que tener cuidado porque podemos pensar que porque esté nublado no nos va a afectar la radiación. Una parte sí puede ser dispersa, pero otra atraviesa las nubes. Luego también existe una serie de factores intrínsecos, es decir, del propio organismo. Por un lado tenemos la edad. Hay mayor sensibilidad en ancianos y niños. Esto es debido en ancianos por la fragilidad cutánea que tienen y por el envejecimiento, y en niños por la falta de maduración de la piel. También si el paciente está tomando medicamentos fotosensibilizantes como los antiinflamatorios no esteroideos, los antihistamínicos, diuréticos o agentes sensibilizantes. De eso hablaremos luego más adelante, ¿vale? También el embarazo y la toma de anticoncepción hormonal por las hormonas que existen, en la mujer. Enfermedades, sobre todo del colágeno, como el lupus eritematoso sistémico o la fotodermatosis, y luego también las características de la propia piel, el grado de keratinización, la capacidad de melanogénesis, la sudoración. Voy a hablar ahora de lo que es el índice ultravioleta solar mundial. Es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre y está relacionada con los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel humana. Se expresa con un valor superior a 0 y contra más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares y menor el tiempo que transcurre en producirse dichas lesiones. Existe una serie de utilidades de este índice. Por un lado, es una forma de concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición a la radiación ultravioleta y, por otro, advertir de la necesidad de adoptar medidas de protección. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la previsión del índice ultravioleta máximo para el día de hoy. Se puede buscar en la página de la Agencia Española de Meteorología. Aunque no se ve muy bien, se puede ver pues eso, que hay una serie de números, que es el 11 en color morado, el 10, el 9. ¿Eso qué significado tiene? Pues la categoría de exposición se considera una categoría baja, valores menores o iguales a 2, una categoría moderada entre 3 y 5, alta entre 6 y 7, muy alta entre 8 y 10 y extremadamente alta entre mayor o igual de 11, ¿vale? Como hemos visto en la imagen anterior, pues sería una categoría de exposición muy alta o extremadamente alta. Hay que decir que ese índice es lo que mide es la máxima incidencia en tiempo despejado. Luego existe un sistema de protección solar pues que se recomienda, dependiendo un poco del índice de ultravioleta. También hay que tomarlo con ciertos matices, porque aparte, digamos, del índice ultravioleta, hay que valorar las características de dicho paciente, es decir, el fototipo, si tiene alguna enfermedad, si está tomando cierta medicación. Entonces, es un índice ultravioleta entre 1 y 2, que hemos dicho que es bajo,
en principio no necesitaría una protección y podría permanecer en exterior sin riesgo. Ya hemos dicho que con ciertos matices. Entre 3 y 7 sí sería necesaria una protección, que sería mantenerse a la sombra durante las horas centrales del día, que suele ser entre las 11 y las 4 de la tarde aproximadamente, y utilizar medidas de protección física como puede ser pues, camisa, sombrero y cremas de protección solar en las zonas que no estén cubiertas. ¿Vale? Luego ya de 8 en adelante, que es un índice ya alto o extremadamente alto, necesita además una protección extra. Aquí se recomienda evitar salir durante las horas centrales del día, buscar las sombras si es imprescindible salir y sobre todo es imprescindible las medidas físicas, es decir, sombrero, camisa y protección solar. Esto es una tabla que no se ve muy bien, pero lo que nos marca, digamos, es una serie de medidas de protección según si el tipo de piel es una piel sensible y en niños. Entonces vemos, a ver si lo podemos ver aquí, que si es un índice bajo, pues con unas gafas de protección solar podríamos mantener una exposición de más de 60 minutos. Si es un índice medio entre 4 y 6, aparte digamos de gafas, sombrero y camisa, pues en niños estaría contraindicado y el tiempo de exposición no debería superar los 30 minutos. Si es un índice ya alto, entre 7 y 9, son medidas físicas, sombra, contraindicado en niños y menor tiempo de exposición. Y si es un índice extremo, lo que se recomienda es no salir en esos momentos. ¿Vale? Aquí un poquito más abajo sería en el caso en que tengamos un fototipo tipo 3, es decir, una piel que es mucho más resistente que a los efectos del sol. Como podemos ver, pues son básicamente las mismas medidas, pero quizá pues eso un poco menos a mayor grado. Es decir, si por ejemplo con un índice medio habría que usar unas gafas y un sombrero, en una persona que tenga una piel más sensible, pues además habría que usar pues eso, ropa que cubriera, ¿vale? Aparte, pues eso, hay que tomar una serie de medidas pues para tomar el sol, ¿vale? Para evitar, digamos, pues efectos adversos. Por un lado, tomar el sol con moderación, evitar la exposición solar directa en las horas de máxima irradiación, lo que he comentado antes, que suele ser eso, entre las 11 y las 16 horas. Tener en cuenta el efecto reflectante de la nieve, de la arena, del agua y de superficies de color claro. Usar prendas de vestir transpirables y gafas que filtren las radiaciones ultravioletas A y B. Aquí es importante, digamos, de que sean gafas homologadas, porque si no fueran homologadas, una gafa lo que hace es que le oscurece. Entonces la visión, digamos, lo que hace el ojo es dilatar la pupila, con lo que entraría mayor radiación, con lo que empeoraríamos, digamos, lo que intentamos proteger, digamos que no lo lograríamos, sino que al contrario. Y la sombra, la ropa y los sombreros son la mejor forma de protección, incluso que los fotoprotectores. Es importante beber abundantes líquidos durante y tras la exposición solar para prevenir la deshidratación. Extremar la precaución en zonas sensibles, que suelen ser zona de escote, nariz, orejas, la nuca, las ingles, en las personas que no tienen pelo, la calva y los labios. También es importante mantener la piel limpia e hidratada y evitar el uso de maquillaje, colonias, perfumes y desodorantes, ya que pueden provocar reacciones de fotosensibilidad. Una dermatitis de Berloque, que es una dermatitis que es una hiperpigmentación provocada por la sensibilidad. También hay que elegir un fotoprotector en función del fototipo, de la edad, de la zona de aplicación y de las condiciones geográficas y ambientales. Y una cosa muy importante es que los protectores solares deben utilizarse para protegerse de los efectos nocivos del sol, no para aumentar el tiempo de exposición solar. ¿Vale? Usar fotoprotectores labiales con un factor de protección solar alto, aplicar sobre la piel seca en cantidades adecuadas y de forma repetida y después del baño secar bien la piel y aplicar de nuevo el fotoprotector, porque si bien hay algunos
fotoprotectores que son fotorresistentes no son, digamos, perdón, que son resistentes al agua, no son resistentes al roce de la. Entonces, al rozarlo al frotar con la toalla, eliminaríamos esa capa de fotoprotector. También es importante, una vez tomado el sol, hidratar la piel para mantener ese manto hidrolipídico y recuperar la pérdida de agua tras la exposición solar. Y en el caso de que estar tomando algún tipo de medicación o aplicarse alguna crema, sería conveniente que el paciente consultara a su médico o farmacéutico para prevenir el riesgo de fotosensibilidad. Bueno, los fotoprotectores solares son productos cosméticos de aplicación tópica que protegen de los efectos perjudiciales de la radiación. Y existen distintas presentaciones como geles, cremas, lociones, aceites, barras de protección labial. Y hay varios tipos. Unos son filtros físicos, filtros químicos o filtros biológicos. Los filtros físicos, también llamados como pantallas solares, actúan como una barrera impermeable que refleja la radiación solar de todo tipo. Y los más usados son el óxido de zinc, el dióxido de titanio y la mica. Son recomendados en niños pequeños en pieles alérgicas, lesionadas o intolerantes a los filtros químicos, porque no hay una absorción, y pueden aplicarse en el mismo momento de la exposición solar. La contraprestación que digamos que tienen estos filtros es que a veces son poco estéticos, porque suelen dejar una película blanquecina. ¿Vale? Los filtros químicos son moléculas orgánicas que transforman esa radiación ultravioleta en otro tipo de energía que no daña a la piel. ¿Vale? Se clasifican según la radiación absorbida, como filtros ultravioleta A, ultravioleta B o de amplio espectro si cubre ambos. ¿Vale? Tienen mayor riesgo de intolerancia que los filtros físicos, ya que pueden ser absorbidos por la piel y requieren su aplicación unos 30 minutos antes porque hay que dar tiempo a que la piel los absorba. ¿Vale? Por último, los filtros biológicos son un complemento a los filtros físicos y químicos, no son un sustituto. Tienen acción antioxidante y antirradicales libres. Además, estimulan el sistema inmunitario cutáneo frente a las reacciones ultravioleta y los más utilizados son las vitaminas A, C y E, y así como sus derivados. Para elegir un fotoprotector hay que tener varios factores en cuenta. Por un lado, la edad y el tipo de piel del usuario. Por otro, las condiciones climatológicas. Por otro, el factor de protección solar, la capacidad de protección frente a ultravioletas B y ultravioletas A y la resistencia al agua del fotoprotector. Esto es una tabla con los fototipos de Fitzpatrick. ¿Vale? El fototipo 1 son pieles muy claras, de ojos claros generalmente, pelirrojos. Son personas que siempre se queman y nunca se broncean. Las de tipo 2 tienen una piel clara, también suelen tener ojos claros y el pelo puede ser rubio o pelirrojo. Frecuentemente se queman y se broncean ligeramente. Las de tipo 3 suelen ser razas caucásicas, tienen es piel blanca, ya con un pelo rubio o castaño. Son pacientes que frecuentemente se queman, pero a diferencia de los de tipo 2, se suelen broncear suavemente, se broncean un poquito más. El fototipo 4 son raza mediterránea, mongólicas orientales, es una piel blanca o ligeramente amarronada y son pacientes que raramente se queman y siempre se broncean. Fototipo 5, amerindios, indostánicos, árabes, hispanos, la piel ya es más morena, excepcionalmente se queman y se broncean con facilidad e intensidad. Ya el fototipo 6 es la raza negra, que nunca se queman y presentan una pigmentación intensa. El factor de protección solar es un índice que mide la capacidad protectora del producto frente a la radiación ultravioleta B, responsable del eritema solar, y orienta sobre el tiempo que se puede prolongar la exposición solar sin riesgo a quemadura al usar dicho fotoprotector. A mayor fotoprotección, mayor será la protección contra el sol. Por ejemplo, si una persona resiste 20 minutos al sol sin quemarse, un fotoprotector con el grado 10 le permitiría permanecer 10 veces más tiempo al sol que sin esa protección. ¿Vale? Luego, las categorías de protección solar, según la etiqueta y el factor de protección solar correspondiente, sería una protección baja, entre 6 y 10, una protección media, que sería 15, 20 o 25, una protección alta, de 30 a 50, y una protección muy alta, que se escribe como 50 más. ¿Vale?
Aquí ya sería, pues eso, factor de protección recomendados para diferentes tipos de piel e índice ultravioleta, ¿vale? Pues os fijáis, pues los mayores índices de fotoprotección son los de tipo 1 y tipo 2, ¿de acuerdo? La protección frente a los rayos ultravioleta A, en la diferencia de los ultravioleta AB, no existe un método oficial y consensuado para determinar la capacidad protectora contra dicha radiación. Así como en la ultravioleta B tenemos el índice de fotoprotección, que además es un índice numérico, aquí no existe. Lo que sí existe es un símbolo que es normalizado y que asegura una protección mínima, al menos frente a dichos rayos ultravioleta, y es el símbolo que vemos aquí y que viene en todas las cajas de los fotoprotectores que lo protegen, ¿vale? La resistencia al agua es la capacidad del producto para permanecer sobre la piel tras el contacto con el agua, y tenemos los fotoprotectores water resistant, en los que la capacidad protectora permanece después de 40 minutos en el agua, y los waterproof, en el que dicha capacidad supera los 80 minutos. Luego hay unas recomendaciones en situaciones especiales. En el embarazo, por ejemplo, hay que evitar la exposición solar y extremar la protección para prevenir el melasma. En niños no hay que exponer directamente al sol a niños menores de 6 meses y aplicar fotoprotectores con factor de protección solar muy alto, ya que, como he comentado antes, la mayor exposición al sol ocurre antes de los 20 años. En ancianos, al tener una piel traumatizada y un sistema inmunológico debilitado, también hay que utilizar fotoprotectores con un factor de protección solar alto, ¿vale? Y luego, si el paciente está en tratamiento con sustancias fotosensibilizantes, hay que evitar la exposición solar o extremar la fotoprotección. Aquí pues tenemos unas tablas en las que vienen pues distintos grupos terapéuticos y medicamentos de ejemplo. Como podéis ver, hay antibióticos, antidepresivos, antidiabéticos orales, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos, antipsicóticos, citostáticos, diuréticos, antiarrítmicos, anestésicos locales, antiepilépticos, hipolipemiantes, anticonceptivos orales, antihipertensivos, retinoides, antipalúdicos, alquitranes, colorantes y cosméticos. Es decir, casi todo tipo de grupos, ¿vale? Y muchas gracias, esto es todo. Ahora voy a enseñaros una serie de fotos en las que vienen pues un poco lo que son efectos del sol, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un fotoenvejecimiento cutáneo en el que vemos una piel con distintas coloraciones, con zonas de atrofia, con comedones, zonas que quizás se puede apreciar una hiperkeratosis, que podría ser una keratosis actínica, en zona de escote. Aquí podemos ver también una piel atrófica, envejecida, con sequedad cutánea. A ver, esta se puede ver un poquito más grande. Esto es un daño, pues son pecas. Es un paciente con piel sensible que ha tenido quemaduras solares en la infancia. Esto es un melasma. Es una mujer embarazada en la que queda estas lesiones hiperpigmentadas características. Generalmente suele ser difícil luego el poder quitar dicha hiperpigmentación. A veces se consigue, pero en otras ocasiones no. Esto son estrías cutáneas por lo de la obesidad, y esto es un léntigo maligno. El léntigo maligno se puede considerar como un melanoma in situ. Es un melanoma que, digamos, tiene una larga evolución. A diferencia, digamos, de otros tipos de melanomas, se cree que es por la exposición solar prolongada, incluso de 20 años de evolución. Es un melanoma en superficie que, si se quita, pues entonces se cura y no hay ningún problema. El problema está en cuando, digamos, en vez de crecer en superficie, crece en profundidad, por lo que ya hay invasión, y puede haber invasión a nivel vascular y a nivel linfático y extenderse a otras zonas, con lo que el pronóstico es muchísimo peor, incluso infausto. En este paciente, él comenta que lo tiene de toda la vida.
hay que tener cuidado lo que consideran, yo es que esto lo tengo de toda la vida, por lo que he dicho, pueden tenerlo desde hace 20 años, pero no es algo, digamos, que tengan de nacimiento, sino que tienen esa mancha, le ha salido ahí, no le dan ninguna importancia y hay que tener mucho cuidado, pues cambios evolutivos, pues eso, que crezca de tamaño, que empiece a existir pecor, cualquier cosa que cambie. Es una lesión, si nos fijamos en el ABCD para prevenir para diagnosticar el melanoma, que por un lado es una lesión asimétrica, es decir, si dividimos en dos no es igual una parte que la otra. Por otra tenemos unos bordes irregulares, que sería la B. La C, la coloración, no es una coloración uniforme. Si nos fijamos, hay zonas de pigmento que son más claras y otras más oscuras. Otro de los criterios que se utilizan es el diámetro, que es mayor de 6 milímetros. Aquí, aunque no lo he puesto con una regla milimetrada para poder comparar, se observa, comparando con lo que es la oreja, que mide más de 6 milímetros. Y luego ya otro de los criterios sería la elevación, o que en algunos otros autores es la evolución de dicha lesión, ¿vale? Y, a ver, estos son léntigos solares, son las típicas manchas que tienen personas mayores, que es por la exposición al sol de forma crónica. Esto es una queratosis actínica, es una lesión producida por el sol, como hemos comentado antes, y es una lesión premaligna. Es decir, esta lesión puede a la larga convertirse en un epitelioma espinocelular. Entonces, si se trata a tiempo, tiene muy buen pronóstico. Además, se suele hacer una crioterapia o a veces usar cierta medicación tópica y remite perfectamente y no pasa nada. Esta es de la misma y esta es la primera que he visto. Bueno, pues ya está todo. Muchísimas gracias.